Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper en esta nueva edición del programa que le traemos 2 veces por semana para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Nos pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, al quien le invitamos a que se suscriba en forma gratuita. También puede escucharnos a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, Radio Universo también en Nueva Zelanda. Y ahí paro. La semana pasada, en el último programa, mejor dicho, tengo que hacer una confesión. Estaba saliendo al aire cuando me enteré del asesinato de Charles Kirk, aquí en Estados Unidos, en el estado de Utah. No quise hablar en ese momento del tema porque la noticia era demasiado fresca y todo lo que sabía era que lo habían matado de un balazo por un francotirador y era todo lo que se sabía en ese momento. En este programa no nos gusta hacer noticias basadas en la inmediatez, sino en el análisis, en la profundidad. Y no sabía realmente en ese momento las repercusiones que iba a tener. Las repercusiones fueron impresionantes y lo siguen siendo. En Estados Unidos es de lo único de lo que se ha hablado los últimos 4 o 5 días. Es realmente una tragedia para el país, no solamente por a quien mataron, un joven religioso, una persona que apenas de 31 años, que no había estudiado, no tenía estudios universitarios y que había formado un movimiento que ayudó a la reelección de Donald Trump y a su elección en su momento. Muy joven. Trump lo conocía, había hablado bien de él. Y tiene ideas muy conservadoras, pero él no era una persona que predicaba. Él se enfrentaba, desde el punto de vista retórico, con todos aquellos que estaban en contra de él y debatía. Iba a todas las universidades y hacía debates. Y fue en uno de esos encuentros donde un presunto asesino, Tyler Robinson, se subió al techo de un tejado que estaba a 200 metros donde estaba hablando Kirk, y de un solo balazo a través de un rifle que se usa para cazar animales, le pegó un balazo en el cuello. Les aclaro que Charles Kirk utilizaba un chaleco antibalas. Él sabía que lo podía matar, pero tuvo tan mala fortuna. Charles Kirk, pobrecito, 31 años asesinado, que el balazo que recibió le pegó en el cuello, le perforó o destruyó la carótida y dicen algunos que le afectó la espina dorsal. Murió en el acto por la pérdida voluminosa de sangre que tuvo y no debe haber estado ni consciente de lo que le pasó, pobre muchacho, pobrecito. Y ahí se desató una caza de ver quién era quien lo había asesinado, porque alguien había sido. Y resultó ser un muchacho de 22 años, Tyler Robinson. No lo encontró la policía, la familia lo entregó. Vieron las fotos, algunos lo reconocieron. Un tío que lo reconoció, llamó al padre. Los padres eran una pareja que vivía en Utah, estaban casados hace 25 años, Tyler Robinson tiene 22. Y el padre fue a ver al hijo, lo confrontó. Tenían temor de que el hijo se suicidara. Llamaron a un pastor y el pastor lo convenció para que se entregara. Eso que era todo un dilema moral, otro dilema moral. Obviamente Tyler Robinson tiene que enfrentar la justicia, claramente cometió un acto deleznable, de lo peor que puede hacer un individuo, quitarle la vida a otro que ni siquiera conocía personalmente, por motivos ideológicos además. Tenía miedo que se suicidara, la familia por lo menos aparentemente, y prefirieron que se entregue. Aparentemente Robinson no está colaborando con la investigación. Según la prensa, mantenía una relación con un hombre que estaba transicionando para convertirse en mujer. No me explican, yo detesto todo eso, para mí eso es una aberración a la biología. Ahí estoy yo de acuerdo con Charlie Kirk. Y la transgénero o el transgénero, para saber, pónganle el pronombre que ustedes quieran, está ayudando al FBI en la investigación, mientras que Robinson no está ayudando para nada. El gobernador de Utah, un tal Spencer Cox,
Digo que los investigadores no están listos para hablar sobre el motivo del asesinato de Charlie Kirk. Sin embargo, el muchacho de 22 años tenía convicciones políticas de izquierda, entre comillas, y detestaba a Kirk. Además, reitero, se confirmó oficialmente que mantenía una relación sentimental con una transgénero que ahora está colaborando con las autoridades en la investigación. Transgénero era un tipo, un macho, o sea, estaba en relación con él con él, y el hombre parece que estaba queriéndose convertirse en mujer, sí, aunque eso no sé si es posible o no, yo creo que no. Pero lo que declaró el gobernador de Utah es que era claramente una ideología de izquierda y que esa información proviene de su propio entorno, de sus amigos y familiares. Lo describen muchos amigos como alguien que se había radicalizado en lo que se llama la parte oscura de Internet, the dark web, como se dice en inglés. Y existía una especie de Internet profundo, la cultura Reddit, que ni siquiera sé qué es, donde él estaba pasando la mayor parte de su tiempo. Era una persona inteligente, había recibido una beca presidencial para estudiar en la universidad. Y para saber cómo desembocó en tomar un rifle de caza, subirse a un tejado y matar a alguien que no conoce por motivos ideológicos. En las balas que encontraron él había escrito, o alguien había escrito, cosas a favor de Antifa, el movimiento anarquista que surgió durante la época del COVID, y también, o la pandemia, y también a favor de los transexuales. Ustedes no pueden ni imaginarse, si no están en Estados Unidos, lo que fue la cobertura mediática, que fue absolutamente, yo diría, back to back, como se dice en inglés. No se hablaba de otra cosa. Y ahora Estados Unidos se está enfrentando a un asesinato político que es de los más impactantes que ha tenido, yo diría, desde la muerte de Robert Kennedy Jr., allá en Robert Kennedy, no, Jr. no, es el hijo que está ahora de secretario de Salud, Robert Kennedy en 1968, que precedió a la de Martin Luther King en Memphis en abril de 1968 también. Y aquí ya no se debate el tema de si las armas hay que se venderlas o no, eso ya se sabe, en Estados Unidos es imposible de arreglar. Pero uno tiene que ponerse a pensar hasta dónde la intolerancia y la radicalización ideológica puede llevar a una persona a cometer un acto de esta naturaleza. Además, tiró un solo disparo, con eso alcanzó al pobre Charlie, que la familia obviamente estaba espeluznada, le cambiaron la vida para siempre. Y después lo que llamó la atención fue que mucha gente en el mundo, incluido en Australia, salió a festejar la muerte de Charlie Kirk. Esas vergüenzas humanas salieron a festejar, que diciendo, bueno, él predicaba una cosa, se la merecía. Qué sinvergüenza, que realmente no hay que tener corazón. Estaba casado, tenía 2 hijos muy chiquitos, que van a crecer sin el padre. La mujer estaba desesperada con su casi flamante marido. Lo van a enterrar en Arizona el 21 de septiembre próximo. Va a estar el presidente Donald Trump allí. El féretro fue llevado por el avión presidencial número 2, Air Force 2, desde Utah al lugar donde se hizo el velatorio. La intolerancia ha llegado a un nivel increíble. Si no están dentro de Estados Unidos, quizás ustedes no pueden entender la profundidad del tema. Y me llamó la atención que en algunos medios australianos y europeos haya gente que haya salido a festejar esto. Es inentendible. Pero también salieron a festejar el 11 de septiembre del 2001. En la Argentina me acuerdo que había una mujer execrable que se llamaba Eve de Bonafini, que ya fallecida, que se hacía pasar como la líder de las Madres de Plaza de Mayo, cuyo movimiento había prostituido hasta lo indecible para lucrar del mismo. Y él salió a festejar cuando derribaron las Torres Gemelas y murieron casi 3.000 personas. Así que se puede esperar cualquier cosa de los derechos humanos en cualquier lado. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos después de esto? Lamentablemente todo va a seguir igual, no va a haber ningún cambio. Lo que sí,
Ustedes ven que cuando lo mataron a Floyd en Minnesota, allá en el 2020, en medio de la pandemia, hubo todo un movimiento de Black Lives Matter que era anarquista, violento, etcétera, etcétera. Ahora mataron a Charlie Kirk y no hubo ninguna manifestación, se rezó en las iglesias, se hizo todo con respeto, no salieron a cazar a gente por la calle que tenía una idea diferente o una idea parecida al del presunto asesino. Esa es la diferencia en este momento histórico, no siempre fue así, entre la supuesta derecha y la supuesta izquierda. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Le voy a contar 3 cosas de Australia, 3 cosas nada más, separadas, pero todas en realidad unidas por un mismo tema, ¿no? La última encuesta marca que la oposición conservadora, la coalición, o coalition, como se dice en inglés, ha registrado su peor voto primario en la historia de las encuestas de Australia. Y en este momento la repartija después de las preferencias le da al gobierno un favoritismo de 58 a 42%. Nunca en la historia se había registrado ese número, nunca. Nunca. El liderazgo de Susan Ley como primer ministro alternativo por la coalición conservadora es absolutamente insostenible. Va a tener que dejar el cargo en los próximos meses. Esto es un número absolutamente indefendible. Por otro lado, interesantemente, el Partido Laborista está con la misma cantidad de voto primario, porque les importa si con el 58% pueden ganar todo lo que les ocurra. Están con el 36% de voto primario, pero tienen el voto de los verdes, que subió al 13%, y con eso solo les alcanza para llegar al gobierno, más el voto de algunos independientes. El partido que se ha convertido insólitamente en los partidos más sentido común, que es el partido de Pauline Hanson, el de One Nation, fue uno de los principales beneficiarios de la caída en el voto de la coalición, y subió su voto primario de 6.4, que tuvo en la elección del 3 de mayo pasado, al 10%. Pero los verdes lo subieron al 13% y los partidos minoritarios independientes subieron al 14%. Un desastre desde cualquier punto de vista de ya, ¿no? Mientras tanto, sigue el éxodo de pensionados australianos que se van del país. Esto no es una idea, yo se lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. Le dije que el que tiene algo de dinero, si se queda a retirarse en Australia, o lo hace por motivos sentimentales o tiene algún defecto cognitivo, porque si no es inentendible. Pero cada vez más australianos se están yendo de Australia cuando llegan a la edad de 67 años, porque es imposible para ellos poder vivir si tienen la pensión que reciben del gobierno, o casi la pensión que reciben del gobierno, más un poquito de plata que ellos pueden haber ahorrado. Es absolutamente imposible. Recordémoslo que el asset test para las personas pensionadas es que tienen vivienda propia, es de $321.500 para los solteros y $481.500 para los casados o en pareja. Y después, para los que no tienen casa propia, es de $580.000 para los solteros o viudos y $340.000 para las parejas que no tienen casa propia. Entonces, ¿qué está pasando? Al recibir la pensión, o una parte de la pensión, la gente no puede vivir y se están yendo. Están yendo generalmente al sudeste asiático. Se van a Vietnam, se van a Tailandia, se van a Indonesia, se van a las Filipinas, donde con una fracción de eso de lo que les cuesta vivir en Australia, pueden vivir bastante confortablemente y se pueden llevar la pensión. ¿Pero por qué se pueden llevar la pensión? Hay un agujero, por ahora no lo han cerrado, en la legislación australiana que dicen que uno puede llevarse la pensión de Australia hacia el extranjero y se la tiene que seguir pagando si uno por lo menos fue residente australiano por 35 años entre la edad de 17 y 67. Ahora, le quiero contar una cosa. No era 35 años hasta hace poco. Esto lo cambió el sinvergüenza, el pésimo primer ministro que se llamaba Scott Morrison. Era 25 años hasta hace poco. Lo subieron a 35. Esa fue una medida groseramente preparada y estudiada contra los inmigrantes. Porque si usted nació en Australia, no cabe ninguna duda que habrá vivido 35 años en Australia entre los 17 y los 67. Pero esta medida legislativa fue hecha pura, única y exclusivamente para perjudicar a los inmigrantes que pueden haber llegado hace 20 o 25 años y llegaron a los 67 si quieren ir.
Es una medida anti-inmigrante. Si lo digo eso, para que después usted se rasga las vestiduras cuando ve la prensa australiana y le hablan de que Trump es anti-inmigrante. No hay peor país más anti-inmigrante que Australia. No hay peor. Es de una crueldad infinita. Ustedes no pueden imaginarse. Estados Unidos es un paraíso para los inmigrantes comparado con cómo los tratan en Australia. Y no le voy a decir lo que yo pienso, le voy a dar los datos específicos de por qué es así. Si usted llega a Estados Unidos y pide, cruzando la frontera en forma ilegal, y pide refugio político, se lo pueden dar, y usted va a tener años hasta que lo procesen, y mientras le dan seguridad social, le dan un montón de beneficios, hasta que su caso pueda ser decidido 10 años después. Si usted en Australia llega en forma ilegal, en un barquito, lo deportan inmediatamente, aunque usted pueda probar que es un refugiado genuino, y lo mandan a una isla miserable del Pacífico Sur para que se pudre en vida durante años, porque Australia jamás le va a conceder asilo político. Va a empezar por ahí. Así que no me vengan a decir que Australia es un país generoso a los inmigrantes, no lo es. Y ahora han cambiado la legislación para que los australianos que son inmigrantes tengan que haber estado por lo menos 35 años, no 25 como era hasta hace muy poquitos años, está hablando de 4 o 5 años nomás, 6, para poder llevarse la pensión e irse de vuelta al país de donde vinieron para retirarse allí. Póngale que usted es, no sé, argentino o chileno o lo que fuese. Bueno, a menos que haya un tratado entre Australia y algunos de esos países, usted está en esas condiciones. Y no sé si el tratado le va a cubrir o no la pensión. Esto está hecho adrede para perjudicar a los inmigrantes. Es más, en Estados Unidos usted puede pedir una visa de trabajo, hasta de residencia permanente, a cualquier edad, si tiene alguien que lo patrocina. En Australia eso es imposible que lo haga. Cuando cumple 45 años, aunque sea un genio, tenga 5 doctorados de Harvard, MIT, Stanford y Oxford, usted no lo van a considerar. Entonces, que no me vengan a decir una cosa por la otra, porque yo soy abogado en ambos países y conozco perfectamente el sistema legal, le estoy diciendo exactamente cómo es la cosa. Pero claro, usted prende la televisión allí en Australia, ve las porquerías que le ponen enfrente y bueno, se encuentra con lo que se acaba de contar. Y mientras tanto, en Australia le cuento, en el día domingo, cerraron el centro de la ciudad de Melbourne para hacer la manifestación número 100 a favor de Hamas. Y es tanta la cosa que tuvieron que utilizar, desde que esto empezó, 23.000 ciclos de policía o shift de policías a un costo de más de $7 millones para el erario público. Todo para que haga manifestaciones. Manifestaciones deberían estar prohibidas. Pero el gobierno de Albanese y el gobierno de Victoria alienta y promueve por debajo de la mesa mientras dice, no, nosotros somos un país inclusivo y no somos un país antisemita. Yo le cuento para que usted sepa, yo le estoy contando números, la verdad, yo no invento absolutamente nada. Créanme lo que les digo. Cuando yo les estoy diciendo lo que estoy diciendo, esto sale de haber hecho un estudio minucioso de la legislación de la cual estoy haciendo referencia. Y la gran mayoría de los periodistas carecen de la información y carecen de la preparación intelectual que les puede llegar a permitir procesar esta información. Porque no tienen los conocimientos profesionales que en este caso yo poseo por haberlos estudiado. Hago una última pausa y continuamos. Ayer pasó algo que hace mucho que no ocurría. Messi erró un penal. Messi no erraba un penal desde el penal que malogró en la primera fase del Mundial 2022 que Argentina finalmente ganó en Qatar, cuando le consiguieron un penal que para mí no fue penal, contra Polonia. Messi lo ejecutó y lo amarró. Desde ese entonces hasta aquí, Messi jamás había errado un penal, y ejecutó un montón. Habían pasado casi 3 años. Pero ayer en un partido jugado en la ciudad de Charlotte, en la Carolina del Norte, el partido estaba 0-0, en una cancha con muchísima gente, pero con pasto artificial. Le dieron un penal a Messi, para mí fue un penalcito, pero fue penal técnicamente, pero muchas veces esos penales no se dan. Messi la picó a lo Palenca o a lo loco Abreu contra Ghana, usted se acuerda, sabe lo que le estoy diciendo, la picó. El arquero se quedó parado y la atajó como si nada, como si fuese un mosquito. Vino el contraataque,
Charlotte metió el primer gol, después le hicieron dos más, terminó 3-0 abajo, y el proyecto del Inter Miami se está cayendo a pedazos frente a todos nosotros, por la sencilla razón de que el técnico es Mascherano, que tiene una directiva que no reforzó el plantel, y hoy en día están corriendo el riesgo de ni siquiera entrar entre los 8 primeros. Yo creo que van a entrar entre los 8 primeros para jugar el playoff, pero matemáticamente pueden quedarse afuera. Y tienen un partido muy difícil este martes contra el equipo que les hizo 3 en el partido anterior al último, que es el equipo de Seattle, que juegan aquí en Miami. Pero a Messi se lo vio completamente fuera del partido. Venía hace menos de una semana de jugar un partidazo para Argentina contra Venezuela, donde hizo 2 goles hermosos y jugó muy bien. Pero Messi es muy responsable de la debacle del Inter Miami, porque él tuvo una influencia desmedida, en mi opinión, en la elección del técnico, en la elección de los jugadores, en la elección de los compañeros. Y cada vez que eso pasó, cuando él estaba en la selección argentina le fue mal. Lo único que faltaba en el banco, en el último partido del Inter Miami, era Sampaoli. Porque si no, es idéntico a lo que pasó en Rusia de 2018. El equipo es una tienda. Suárez está suspendido por haber escupido a un ayudante del técnico del Seattle, como ya saben, tiene 2 fechas más de suspensión, pero eso no hubiera cambiado nada. Suárez está al final de su carrera, como lo está Busquets y varios otros. Y el equipo vendieron a jugadores que eran refuerzos más o menos discretos, como Redondo, como Taylor y demás, y ahora están completamente a la deriva. Yo no entiendo cuál es el proyecto deportivo que tiene este equipo, que es uno de los más vistos del mundo, porque por Apple TV se ven los partidos en todo el planeta. No se ve toda la MLS, la gran mayoría de la gente ignora porque no sabe que es mucho mejor de lo que parece. Pero hay muy buenos equipos y el Inter Miami no es uno de ellos, y yo creo que no tiene chance alguna de ganar la MLS este año, pero bueno, no la ganó nunca y no la va a ganar este año tampoco. Tiene que replantearse muy seriamente qué tipo de proyecto deportivo quieren llevarse a cabo y ponerse al hombro. Tenerlo a Messi simplemente en la plantilla no les alcanza para lograr nada de lo que quieren, y de hecho no les ha alcanzado. La Copa Libertadores de América reinicia esta semana. Hay 4 partidos de cuartos de final. Este martes, Vélez de Argentina enfrenta a Racing de Argentina en la cancha de Liniers, ahí en el estadio José Amalfitani. Al día siguiente, River recibe a Palmeiras, y al día siguiente, jueves, hay 2 partidos: el Liga Deportiva Universitaria de Quito contra el São Paulo de Brasil, y en el otro partido el Flamengo juega contra Estudiantes. El Flamengo es amplio favorito. Estudiantes de ayer perdió con River 2-1 y era una tienda. River es un equipo muy desparejo. Yo no veo que tenga la suficiencia como para poder vencer a Palmeiras en una serie de ida y vuelta. Pero partidos son partidos y todavía hay que jugarlos. Y por lo menos esto va a ser, desde el punto de vista deportivo, muy pero muy entretenido. Ojalá que lo puedan ver. Nosotros lo vamos a ver y después les vamos a contar. Un programa bastante agrio. Lo que les conté al principio es muy pero muy desagradable. Un asesinato político. Muertes hay por todos lados, todos los días, en todos los lugares. Pero un asesinato político de esta naturaleza es impactante y deja una marca que va a durar muchos años. Y los que están ahí no se lo van a olvidar jamás. Hubo videos incluso que salieron por Twitter que yo evité ver y no quise ver, del momento en que efectivamente asesinan a Charlie Kirk, cuando la bala le penetra en el cuerpo. La televisión felizmente tuvo el buen sentido de no emitir esas imágenes, y yo no lo quise ver ni por ninguna red social donde estén disponibles. Mi recomendación es que no lo hagan y que no lo vean. Será hasta la próxima.